Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. El buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora en el almuerzo o ya en la parte de sobremesa. Para nosotros es de sumo placer que nos acompañen como siempre y durante tantos años lo han venido haciendo. Amigos fieles, siempre ahí. Eso a nosotros nos enorgullece sobremanera. Bien, vamos a pasar revista, como es natural, a la situación que anticipan. Ojalá las cosas no sean como se están dorando o como se están poniendo. Dirían por ahí que color de hormiga. El periódico por aquí atrás dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es en referencia a las varias reformas que se ha propuesto el gobierno en esta coyuntura. El presidente no va a otro periodo electoral y bueno, algunos han dicho que ha tenido la valentía de asumir esta responsabilidad Dije asumir con valentía esta responsabilidad. Ahora bien, si el asunto se va de las manos, si apuntara finalmente a la posibilidad de un estallido social, esa responsabilidad y esa valentía pudieran verse en entredicho o verse en peligro también. El costo político. Bueno, un presidente que no se va a reelegir, caray, no hay que empezar en costo político, pero hay que cuidarse con eso. Se están como por revoltear las avispas. Ya en el día de ayer hubo un par de manifestaciones en el interior, creo que en Santiago, lo hubo aquí frente al Congreso Nacional, y los sectores se están movilizando. Derecho, que no se diga que es solo la oposición, en este caso no es la oposición, yo creo que al contrario, la oposición se ha quedado tímida todavía. No sé si porque en su momento cuando fue gobierno hizo su reforma, cuando la quiso hacer y en la medida en que quiso hacerla, cuando fue mayoría, bueno, pues ahora el gobierno del presidente Abinader, nuestro querido amigo, y el PRM, tienen mayoría absoluta y quieren hacer su reforma. El asunto es la forma. Ahí es que la pintura es dura, la forma. Porque no es la oposición, repito. Hay muchos sectores que han estado pegando el grito al cielo. Es lógico, es entendible, porque realmente nadie quisiera, recordemos que se trata de impuestos, siempre resultan odiosos. Y el gobierno tiene una responsabilidad institucional y bueno, tiene que buscar la forma de establecerlo para con esas recaudaciones cumplir con sus responsabilidades institucionales. Ahora bien, hay que sopesar estas cosas, por eso es que no se puede y no se debe ser unipensante, para decirlo de alguna forma. Pensar uno solo. Me dirá, bueno, pero ahí hay muchos analistas. Señores, hay que tener cerebros grises aparte, a los que se puedan consultar. Una especie de oráculos que alguna gente tiene a veces en las provincias, en los pueblos, esos patriarcas que hay en los pueblos que saben muchísimas cosas, que la aprendieron de sus viejos, de los más viejos, de los otros más viejos. Y esa gente... Yo recuerdo una vez que se hablaba de que habían unos temas de delincuencia y esas cosas que estaban ocurriendo en la provincia de Baní. Estaban ocurriendo esas cosas. Entonces don Antonio Guzmán, tremendo presidente, mandó a buscar a alguien, un amigo de él. Y ese amigo le dijo, sí, hay rifa de aguante, hay que sé cuándo, hay esto, aquello. Pero el negocio lo tiene el comandante de la policía. Y ese señor, a propósito de ese dato suministrado
por esa persona provinciana, dio lugar a que a ese comandante lo trajeran como un andullo, lo metieron en una perrera, como se le llamaba entonces a los vehículos de la policía, con unos cuantos motores, franqueadores adelante, abriendo todo el camino. Ahí venía el comandante más envuelto que un andullo. Entonces, eso a veces lo hacen los presidentes, o eso hay que hacerlo, porque el poder es complicado, el poder es complicado. Pero bien, toda esta perorata es para ponerla esa especie de plataforma a nuestro querido invitado, Glennie Morrison, economista, por demás, presidente del partido Camino Nuevo. Yo le he estado dando seguimiento y veo algunas convocatorias, algunos actos que él ha patrocinado, algunas conferencias que ha editado y además por la membresía, la composición de la gente que tiene en el partido. Yo no sé qué tiene él o qué tiene su discurso, pero entiendo que tiene un discurso y sobre esa base ha estado nucleando a un renglón de la población que me luce por su perfil, el perfil me luce interesante. Y de ahí que, repito, no sé qué tendrá él o qué tendrá su discurso, pero algo tiene, porque yo no creo que él esté ofreciendo ni puerquitos, ni pollitos arriba, ni salami, ni nada de esas cosas. Entonces, qué sé yo. Entonces, por ese qué sé yo, esa interrogante, yo quise que él nos acompañara en el día de hoy para conocer de él, a pesar de que apoyó en el pasado proceso electoral al partido, al PRM, el partido de gobierno, y al presidente Luis Abinader. Yo supongo que él tiene su criterio propio, su forma, su prisma muy particular de ver las cosas. Y vamos a ver qué opina sobre estas propuestas de reforma, todas al mismo tiempo, aunque faltan más, porque falta la eléctrica, falta la seguridad social, pero ya hay 3 en camino, conociéndose. En el día de ayer llevaron la laboral. Bienvenido, Glennie Morrison, a nuestro programa. El escenario es suyo. Don Luis, es exquisito escuchar una persona que imagino que sus ponderaciones tienen que ver mucho con la observación que da los años. Así es. Con un criterio de poder ser un actor con el que nosotros hoy como generación podemos compartir algunos puntos de vista y sobre todo evaluar algunos aspectos que quizás en la introducción que usted realiza por la sinopsis pudimos dejarlo fuera. Quiero traerlo sobre la mesa. Primero, el partido Camino Nuevo es una opción política que ha costado 4 años de construcción sin descansar. O sea, yo no tengo registrado la última vez en estos 4 años que fui a la playa, que fui a comerme un helado, a relajarme, porque las circunstancias no lo permitieron. Sin descansar y supongo que sin recursos también. Bueno, Dios ha permitido que pone la gracia de la solidaridad de mucha gente, porque a veces el capital social te permite tener la credibilidad para que algunos amigos te aporten un buen espaguetis en la playa Bocangé de Pedernales, ahí con Francia, consultando a toda la comunidad en ese lugar tan distante de la ciudad, y poder tener con don Chochón allá, que fue presidente 3 veces del ADP, un encuentro de calidad con 35 líderes comunitarios, escucharlos, decirle que hay una visión de hacer un partido político sobre la siguiente premisa, esta es una de muchas, que nosotros somos un club de decepcionados de los políticos dominicanos. De que en su gran mayoría... Eso le obliga a ser diferentes. Sí, y también a tener madurez en un momento que luce una coyuntura como álgida, con un poco de calor, y pensar más en el país que en el oportunismo político, porque fácilmente uno no fuera consciente de citar, por ejemplo, que era el aspecto que le quería señalar, la ley 12-01, que es la ley que invita a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es una ley, nosotros no éramos partido aprobado en ese momento, hace 12 años, que el sistema político dominicano acordó una agenda para poner a la República Dominicana
en el mismo trayecto del sol, como dijo aquella vez don Pedro Mir. Esa ley señalaba la necesidad de un pacto fiscal. El pacto fiscal, ¿por qué? Porque tenemos nosotros hace años un déficit, por ejemplo, cuasi fiscal del Banco Central, que es un problema grave, muy grave. Cuando uno escucha a economistas de la talla de Andy, de Jaime Aristi y muchos otros respecto a la problemática de ese déficit cuasi fiscal del Banco Central, que va y creciendo, la fórmula que ellos han planteado, que hay que sacarlo del Banco Central, ponerlo en Hacienda con una serie de mecanismos de reingeniería financiera, lo hacen consciente de que eso puede ser una bomba de tiempo. Cuando nosotros observamos el ritmo de endeudamiento de la República Dominicana en los distintos gobiernos, yo estoy consciente y vi esos modelos económicos en INTEC, que es mi universidad, mi alma mater, de que no hay forma de que un país se desarrolle o genere crecimiento si no es con financiamiento. Aquí el problema no es... Primer deudor es Estados Unidos. Exactamente, le debe a China y a muchos países. El gran problema y la discusión nuestra como ciudadanos es la siguiente: ¿qué hacer con los recursos públicos? Un componente es el riesgo de que se los robe la política, a veces en lujos, en una serie de comportamientos de la clase política dominicana que no es la más correcta. Ahí es justo que nosotros podamos reconocer la intención. Dijo Wayne Dyer, un pensador, el poder de la intención. El presidente Luis Abinader ha tenido la intención de seguir fortaleciendo la independencia de la justicia, que es cierto, es independiente en función de lo que fue la reforma constitucional del 2010, pero hace falta independencia presupuestaria. Pero él quiere fortalecer aún más el hecho de que designó a doña Miriam, y qué bueno que una persona que todos le atribuimos honestidad y un legado de purito en su vida, pero ¿cuáles pueden ser los mecanismos para que se pueda seguir fortaleciendo sin caer en la utopía? Porque la mayoría de los países... Se ha estado hablando justamente, algunos, no necesariamente oposición, y siempre algo la salvedad, porque hay muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo, cosas que ha planteado la oposición, pero cosas que plantean otros sectores totalmente independientes o librepensadores. Por ejemplo, en el caso de doña Miriam, bueno, y el Ministerio Público, doña Miriam llegó a declarar que ella se enteraba de algunas cosas cuando la leía en la prensa. Lamentablemente. O sea, lo que indica es que otros actuaban en nombre del Ministerio Público, y quizás en nombre de ella, pero no conocido por ella. Eso revela el equilibrio que ella ha tenido. Bueno, pero o el desequilibrio también pudiera ser, porque sí. Por ejemplo ahora con la parte de la designación, bueno, el presidente no lo designa por decreto al procurador, pero resulta que va a presentar una terna o va a sugerir de esa trilogía a quién se escoge. Y si faltare, finalmente vuelve y ¿quién finalmente lo designa? O primariamente lo recomienda el presidente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero en la composición de lo que es la cuota de poder que tiene hoy el presidente. Pero si nosotros vamos a 15 o 20 años al futuro y visitamos el futuro dominicano, entonces el crisol puede ser distinto porque exista un contrapeso, una mayor presencia. Y si lo hacemos tan independiente que nadie pueda, después ningún poder del Estado pueda, en una etapa donde hay realmente diríamos una corriente de judicialización de la política, y se encaramos un procurador que busca quizás unos minutos de fama y se le ocurre, voy a trancar a un presidente, o sea, ya hemos visto algunos casos, sí, algunos casos de un precónsul que se erige en todopoderoso o todopoderosa y decide en nombre del país. Entonces, ante ese riesgo que usted describe, tenemos un equilibrio hoy. ¿Cuál? El equilibrio de lo que se aprobó, que el presidente presentaría una terna, no es una designación única del decreto, dígase que se despoja de poder, pero también un presidente que decide poner una cláusula pétrea. Podemos tener cualquier revisión constitucional, si debió de hacerse un esquema de un modelo donde se consulte a la ciudadanía. Ese era el mundo ideal, pero estamos construyendo un mundo posible, con valor, porque déjeme decirle... Y esa fórmula pétrea no sería tan fuerte, tan dura, hasta que llegue otro presidente con una mayoría absoluta igual. Pero tendría un costo político, porque entonces la sociedad, como lo intentó hacer Danilo Medina, tenía la posibilidad del poder absoluto, se quiso poner a inventar, y aunque hubo una llamada
que también pone de manifiesto la ridícula democracia nuestra. Claro. Porque tuvo que llamar a Pompeo cuando aquí nosotros tenemos que ser pero soberanos. de todas maneras ahí la intervención incluso habría que verla, terminar viéndolas positiva, porque si esa llamada no se produce, Danilo hubiera hecho un lío. Pero nuestra democracia tiene que ser tan sólida que no necesitemos una llamada en el futuro. Claro. Nosotros necesitamos que en el presente se construyan, si se quiere, los mecanismos de fortalecimiento institucional. Se dio una movilización en ese momento, o sea, no solamente fue la llamada, los sectores de oposición se movieron. Allá y además concurrió el país entero, incluyendo al presidente Abinader, que en la última etapa fue también. Así es. Y el presidente Fernández fue primero, y ahí hubo una convergencia de sectores. Y de conciencia ciudadana. Y de conciencia ciudadana. Pero que yo creo que hay realmente un momento donde nosotros tenemos que entender como ciudadanos que hay una deuda social acumulada. El país no es el país que usted y yo quizá vivimos aquí en la capital. El que yo conozco, que voy descubriendo, en las 8 visitas en las 32 provincias, y de manera personal 2 veces he visitado los 158 municipios del país, hay una sociedad que tiene desafección por la política y falta de fe. No hay nada más peligroso en una sociedad que la falta de esperanza. Entonces, ¿qué tenemos a un hombre que decide que él no va a tocar esa constitución para no ponerse a inventar? Que ya se lo prohibía, pero quiso dejar un legado adicional. Yo le quiero comprar las buenas intenciones al presidente, que es cierto, como usted dice, nosotros lo apoyamos al presidente, no llegamos a tener acuerdo con el PRM. Nosotros le hemos dado un voto de confianza al presidente. Fue el presidente, o sea que ustedes no firmaron ningún documento con el PRM de un apoyo electoral. Y no pusimos ninguna condición tampoco. Le regalamos nuestro libro, que fue una extensión de una consulta ciudadana a toda la dirigencia del partido y a cientos de ciudadanos por 4 años, con lo que son necesidades básicas en las comunidades. Soluciones puntuales, porque mire que descubrí con ¿Se han estado tomando en cuenta alguna de esas sugerencias, de esas inquietudes recogidas por su partido y que se le entregara quizás como única condición para apoyarlo en el proceso electoral? Mire, la crisis que vive la República Dominicana es tan profunda que se va a requerir 20 años de un proyecto realmente de nación, que se retome esa ley del Plan Nacional de Desarrollo. Lo está haciendo el presidente cuando proyecta que se pueda duplicar la economía hacia el 2036, cuando hace el presidente de la República que pasa una ley para crear los incentivos para el tema de los semiconductores, para nosotros entender que hay oportunidades en el mundo exterior para crear nosotros una relación comercial con el mundo que sea más rentable. Cuando el presidente de la República decide reformar el Estado, hacerlo más pequeño, eso era una de mis propuestas que están en el libro. Este es un Estado más grande. Entonces, hoy en día se dan fusiones, instituciones y eliminación. Hay una ley que controla... Cuidado con esas fusiones y reformulaciones y demás. Porque si tenemos un Ministerio de Educación que no puede con sus problemas, entonces que venga a contaminar a un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que está funcionando bien, aunque le faltan recursos. ¿Será para trasladar los recursos del 4% para acá, una parte, o al revés? Entonces resulta, ¿qué vamos a hacer con esa empleomanía? Vamos a garantizar colocar a los que se puedan colocar, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Pero el rediseño organizacional es necesario. Lo que hay que ver si el actor que está ahí es tiempo de que se vaya. ¿El actor? El ministro de Educación. Hace rato. Porque yo creo que la sociedad ha estado agotada. Pero no lo ha entendido el presidente porque se lo han estado diciendo al presidente. ¿Qué pasó en las elecciones del ADP? Los distintos sectores. En las elecciones del ADP sacó Eduardo Hidalgo 78%. Esa es la señal de que se está rechazando la política de ese ministro. Claro. Y yo creo, presidente, que es tiempo que a esa persona le demos ya... Claro, su release, pero sin embargo, ahora si él sigue siendo ministro, va a dirigir entonces 2 ministerios. Y bueno, ¿dónde están los apoyos de ese ministro para que sea inamovible? ¿Y cuáles son las consecuencias de seguir manteniéndolo allí? Y yo que he escuchado a los maestros, le di la mano a 108 en todo el sur. Óigame, maestra vendiendo helado a 10 pesos, maestra en banca de lotería vendiendo números. O sea, haciendo otra cosa, no dando clases. Esa no es la sociedad que nosotros queremos, que no le han permitido, después de formarse, insertarse por el concurso de oposición docente que tiene al grito al Magisterio Nacional. Además, esas provocaciones, yo tengo entendido que hasta los recursos, no sé por qué y por qué vía, no sé,
pero hasta los recursos de la Asociación de Profesores de una sesional del sur fueron intervenidos por un conflicto parece menor. Oye, hasta eso después tuvieron que levantarlo, pero bueno, vamos a una pausa mientras tanto y seguimos con nuestro invitado. Hay muchas otras cosas que plantear todavía en estos tiempos de reformas. Vámonos, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos conversando con Glenny Morrison, presidente del partido Camino Nuevo, economista, justamente en un momento en que el tema de las reformas, que todas han llegado juntas, la reforma a la Constitución, reforma a la tributaria, y ayer se introdujo, el ministro de Trabajo introdujo la laboral, todas estas cosas. ¿No tiene usted el pálpito de que las muchas reformas al mismo tiempo quizás no permitieron el tiempo necesario para madurar un poco? Decía el ministro de Hacienda esta mañana que ellos tienen varios años tratando esto, manejando esto, y que esto no es una improvisación. Ahora bien, ellos, del partido de gobierno y sus técnicos, pero en ese mismo plan de desarrollo y más adelante se había establecido que el Consejo Económico y Social era el escenario institucional. Incluso el presidente de la República designaba al secretario responsable del equipo coordinador de estos encuentros para buscar consenso, conversar con los distintos sectores y tener una mesa de discusión para finalmente acordar lo que se llevaría al Congreso como propuesta de reforma, para que finalmente los legisladores ya tomaran la decisión final. Se comenzó, algunos sectores estuvieron, se retiraron, no fueron, no iban, no eran puntuales, por lo que fuera, pero bueno, se eliminó se dejó sin efecto
la discusión en esos escenarios. Y tenemos no el pálpito, no tenemos la salvedad, la creencia definitivamente de que esto no ha sido consensuado, no ha sido necesariamente discutido, manejado, manoseado con los distintos sectores que de una u otra forma tienen que ver con estas cosas, como actores, como afectados finalmente, como muchas cosas. Eso no se ha consensuado. Decía recientemente el presidente de la Cámara de Diputados que no se iba a hacer ligero con esto, que se iban a tomar su tiempo y que se procuraría que se llegara a determinados consensos. Pero resulta que, ¿y por qué antes de presentar ese paquete no se buscó ese consenso? ¿Por qué no se buscó ese consenso? ¿Qué le parece a usted por qué no se hizo eso? Mire, yo tengo Porque primero... parecería que en base a esa mayoría absoluta que se tiene, se está contando con eso y se llevan como caña para el ingenio. La reforma constitucional se pudo consultar a algunos sectores, pero aquí hay sectores que han dicho esto no conviene por esto y por esto y por esto y por esto. Incluso sectores que son actores directos. Ejemplo, el presidente de la Junta Central Electoral fue con los demás magistrados de la Junta Central Electoral y dijo, señores, es verdad que hay unos problemas con la dispersión de recursos y el tema de las distintas elecciones, pero hacer una sola elección con toda ese paquete que implicaría, no sería logísticamente hablando, la Junta no podría cumplir en el tiempo pautado, programado, obligado, no tendría las condiciones para poder ofrecer a tiempo los resultados. No podrías, y no se le ha escuchado. Otros sectores han dicho lo mismo con otros temas y sin embargo se le ha dado para allá. Entonces, eso es preocupante. Mire, porque el mucho poder y el poder absoluto tiene sus problemas y después de allá para acá, después del palo dado, dicen por ahí que nadie lo quita. Mire, yo he escuchado que lo que uno habla con un presidente no lo dice. Sí. Pero yo creo que eso es de que la vieja política. Yo tuve la oportunidad de... Eso depende, porque cada cierto tiempo el presidente me dice alguna cosa, yo la digo. Exacto. Okay. 10 días antes de las elecciones pasadas, yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la República por un espacio de 40 minutos, donde le externé en nombre como vocero de toda la militancia del partido Camino Nuevo el respaldo. Le regalé el libro Repensando el Estado Dominicano, una visión de país, y le escuché detenidamente, sobre todo de su crisol, de su lectura del país cuando fue candidato, a haber agotado posteriormente 3 años, casi 4 de gobierno. Mire que yo observé. ¿Qué diferencia usted, y no con eso le interrumpo, una incidental solamente, qué diferencia usted observa entre el presidente candidato y, el candidato y después el discurso del presidente? Un hombre ponderado, una persona muy prudente y sobre todo pude calibrar, captar, olfatear, oler una gente con un alto compromiso con dejar un legado. Hay una deuda social acumulada. Yo sé que luce de gran riesgo lo que usted escribe y hago de nuevo un reconocimiento a su persona por los años de observación. Pero también me parece una jugada audaz del presidente, arriesgada, pero audaz. El hecho de tratar de empujar, dejar algunas cosas de pie. Pero fíjese que le pregunté, ¿observa alguna diferencia entre el discurso del candidato y después ya del presidente? La experiencia no se improvisa. El estadista, digo porque, sí. Alex, mira a ver si usted se encuentra algo que del material de apoyo que yo le mandé, donde el presidente se oponía al aumento de los impuestos. Entendía que el ITEVI era... ¿Usted en eso? Mira a ver si lo encuentra, director, que usted es un director. Yo le tengo una lectura a eso. Sí. Bueno, Bueno, la lectura de que el candidato, de que algunos dicen por ahí que una cosa es con guitarra, otra es con violín.
Yo la lectura que le tengo es que Me avisa, director. cuando el presidente en ese momento era candidato, no había visto desde adentro la realidad. Ahora él se ha dado cuenta de los desde recursos. adentro. Pero tiene toda la información. Tuvo que enfrentar un COVID. Mire, es un tipo valiente, de verdad. Y a mí me llamó la atención que el exdirector de la DGI calificara al presidente Luis Abinader como una persona valiente. Para gobernar hay que ser valiente. Eso es Magín. Magín Díaz, Sí. hace 2 días. Pero hay otras Pero él cosas. está coincidiendo, hace un buen tiempo, está Pero coincidiendo me parece con el que discurso del es una presidente. persona consciente, porque fue muy crítico él de también algunas Porque cosas. decía el presidente en la campaña, decía, hay que bajar la tasa de los impuestos, la tasa para aumentar los ingresos. Bajando la, te dice él. Por ejemplo, el ITEVI, 18%, Yo vi ese video. eso es exagerado. Hay que bajar. Yo vi ese hay video. que bajarlo. Hay que bajarlo. Y entonces, ¿qué resulta? Resulta que eso que el director, un segundito, director, eso que el director no va a poner ahora, resulta que yo busqué ese video, o me lo mandaron, y entonces y lo están mandando ahora a propósito de la reforma. Resulta que después él dice un pedacito nada más y después se corta, no sé qué pasó porque yo lo tenía entero y se lo mandé al director. Sí. Y después donde él dice que hay que bajar las tasas de impositiva y que el ITEVI es exagerado, hay que bajarlo. Y digo, pero ven acá, ponga al director. Vamos a ver. Ya incluso para darle mi opinión. Sí. Vamos a decirle que no es verdad, que vamos a aceptar que tengamos que subir los impuestos. Tenemos que trabajar por un gobierno honesto, por un gobierno que no cobre más impuestos, sino que gaste bien los recursos, que los invierta correctamente. Pero no sé por qué, después de lo que aparece nada más esa parte, no sé. Entonces mi opinión al respecto. Sí. Todos hemos visto un presidente de la República que ha sido capaz de rectificar decisiones. Si él llega al Estado, conoce desde adentro la problemática, tiene técnicos que hacen su estudio del déficit cuasi fiscal, tiene que afrontar una crisis inimaginable. Nadie hubiera querido ser presidente en el contexto Entonces, del COVID. eso ahora, el presidente, y creo que se fortalecía mucho más en términos de imagen, él hubiera dicho, señores, cuando yo es verdad, yo dije cuando era, pero ahora conociendo adentro, por dónde que se le entre el agua al coco, Claro. entonces y mire la fórmula sería una interesante del crítica, presidente. autocrítica. El presidente dijo, como yo no vuelvo, ni voy a tocar esa constitución, y no vuelvo jamás, le puso un transitorio, yo voy a tomar decisiones valientes para poder dejar una sociedad en vías de desarrollo. Esa es su visión. Nosotros entendemos que aquí el problema hoy en día, también hay que decirlo, y todas las facilidades que se le dio al sector empresarial aquí por 40 y 50 años, se le están quitando ahora. Y por eso vemos algunos grupos que decían hace un par de semanas apenas, oiga que decían, que estaban de acuerdo con una reforma. Entonces llegó la reforma del sacrificio, donde todo el pueblo tiene 100 años sacrificándose. Llegó el momento que también los que más tienen se sacrifiquen, que tiene mucho de eso la reforma. Cuando quitamos a la industria turística los incentivos, usted y yo sabemos que los sueldos ahí en ese sector por esos 40 años no fueron los mejores sueldos para la gente humilde y pobre. Entonces, ¿qué si nosotros queremos, y yo lo digo como presidente de un partido, que si se va a recaudar más recursos económicos y hay un presidente que está mandando la señal de la honestidad, sobre ese contexto, con él o el que venga, la sociedad tiene que tener los ojos abiertos del uso de los recursos públicos, porque la verdad es que no hay recursos hoy en día para acometer la agenda de la construcción del sueño dominicano. Lo del IPI, para yo mismo meterme al medio, de casas de 5 millones o menos, de gente humilde con esfuerzo. Pero si usted tiene una casa de 5 millones de pesos, pero no le llega el agua potable, no tiene servicio eléctrico, no tiene la calle asfaltada y está llena de polvo, sale para el trabajo y lo atracan. Entonces, una casa de 5 millones de pesos, sin esos servicios que son públicos, se requiere ese esfuerzo siempre y cuando esos recursos no vayan al bolsillo de 2 o 3 ladrones en este país. Déjemelo ahí, porque usted tocó justamente, me puso el dedo en la llaga, en una de las llagas, porque hay varias llagas que tienen que ver con la reforma. Resulta que hay algunos temas que hay que cogerlos con pinza. Yo no sé si ha sido una estrategia
de algunos temas, manejar algunos montos, algunos topes, para que después que venga el griterío, como va a venir o ya está viniendo, entonces negociar y llegar entonces al punto que se quiere. Por ejemplo, si eso estaba en un 9 millones de pesos y a partir de ahí se pagaba la diferencia, entonces, ¿por qué o dejarlo o incluso llevarlo a un 10? Y como sabemos que cualquier casa ya vale 10 millones y más. Claro. Y entonces llevarlo a 10, en vez de subirle a 1 millón más y llevarlo a 10, o dejarlo en 9, pero ¿cómo usted va a echar para atrás y llevarlo a 5 millones 25 mil pesos, sabiendo que cualquier ranchito viejo ya vale 5 millones de pesos? Pero es lo que le dije. Perdóneme, Sí. Se llevó el tipo de vivienda más o menos de carácter social. La de 5 millones es la que está catalogada de carácter social. Que resulta que aquí hay una serie de personas que ya están retiradas, incluso algunos cuando había el derecho a vivir de la renta. Yo creo que ahora hay que morirse de la renta del susto. Yo conozco gente que tenían viviendas que eran unos dolores de cabeza porque la tenían para rentarla, pero resulta que lo que tenían que pagar finalmente al Estado, como la parte inmobiliaria, era más que lo que ellos recibían por el alquiler, ¿no? Ya no pueden alquilarla. Ahora, entonces eso realmente ya es un problema que hay que salir de ello. Pero usted escuchó Cualquier persona de clase media, más o menos intermedia, no media alta, tiene una casa de 6, 7, 8 millones de pesos. Ya la tiene. Pero entonces, ¿qué hace con esa diferencia si ahora se le va a disparar todo? En matemáticas se llama la condición sine qua non. Apoyamos como presidente del partido la agenda de reforma del presidente si esos recursos que quiere recaudar el Estado a través de los órganos de recaudación, la DGI y aduanas, van orientados a respuestas rápidas al problema que tenemos arrastrando hace 40 años. Y sobre todo dése cuenta que el diseño incluye también eliminar un grito que teníamos todos como dominicanos. Los emprendedores, los microempresarios y las pequeñas empresas tenían que pagar anticipo. Eso se está eliminando en la reforma. Eso yo lo discutí ahorita justamente con el director, porque yo como pequeña empresa, yo tengo yendo desde el gobierno anterior, al anterior, al otro, al anterior, hace 3 gobiernos, e inclusive que van a quitar el anticipo. Resulta, hay una promesa de quitarlo, todavía promesa. En el proyecto. Está en el proyecto. Claro, claro. Sí, pero yo tengo 3 gobiernos ya, 3 gobiernos, 1, 2, 3, y de los 3, 2 periodos. Escuchando lo mismo. Y cuando la gente que me lleva la contabilidad a mí, estoy hablando con conocimiento de causa. Claro. Cuando yo le digo, pero ven acá, Abraham, y no de que ya está quitado el anticipo, y yo no oí eso en los periódicos, y yo lo comenté en mi programa, lo bueno que iba a hacer eso. Y dice, no, pero espérese, eso no corresponde a este año, corresponde al año qué sé yo qué. Y se lo juro, no han quitado ningún anticipo. Entonces, nada. Ahora apostamos a que se pase a la acción. Sí, que no se quede en palabras. Pero eso es un mínimo % con relación al gran, el gran porcentaje que va. Y oiga algo, don Luis, oiga lo que yo pienso cuando me siento aquí sentado y usted decía en su introducción, y él no es funcionario del gobierno. Yo no soy funcionario del gobierno. Yo estoy haciendo un ejercicio como presidente de un partido y como economista, de lo que entiendo que tiene que ser un sacrificio de todo. Pero me pregunto en este instante, mirando a la Cámara, los aliados del PRM, los 20 partidos aliados, ¿a dónde están? ¿Qué era lo que estaban buscando cuando apoyaron en las elecciones pasadas? Dádivas. No, lo mismo que buscaban, buscaban cuando apoyaron a Leonel y cuando apoyaron a Danilo, y lo que buscan siempre con el que está en el gobierno. La calle se puso agria ahora con esta reforma y no lo he visto a ninguno. Entonces yo le estoy haciendo también un llamado de responsabilidad política. Si usted respaldó, lo que usted está haciendo, que se está echando la cuava de un muerto que pesa mucho. Demasiado. En un ejercicio de visualizar que pasen 2 o 3 años, va a haber un proceso inflacionario porque de 3 meses. Oiga lo que yo estoy diciendo. ¿Un proceso inflacionario? Sí. Esta reforma va a tener un impacto de 3 meses porque hemos estudiado como economistas. Y de allá para acá. Si hay una respuesta de política pública del Estado, va a haber un reajuste
que tiene que convertirse en calidad de los servicios públicos. Si no hay agua potable, señor, ustedes se acuerdan que yo era un niño, sin agua y sin luz, Balaguer es un fucú. Tiene que haber, después de esta reforma, un compromiso claro, agua potable, mejoría del sector eléctrico, seguridad pública, el tema de la salud, que hay 4 ejes que está presentando el gobierno. Seguridad social, que ni es pero segura, preguntémosle a los 20 aliados del presidente y del gobierno, ¿dónde están ellos? Que yo no lo he visto. Exacto, no están, sencillamente no están porque los decretos no han llegado y si esos decretos estuvieran ellos en primera fila entonces defendiendo. Mírelo ahí. Entonces, bueno, de todas maneras, en Estados se ha dicho, bueno, porque en Estados Unidos usted paga esto, usted paga lo otro, sí, pero hay un retorno. Hay un retorno. Usted recibe. A eso me refería yo de la expresión matemática de condición usted está incapacitado. El Estado se encarga de eso. Y hablando de eso, ayer yo me senté con Walner, el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad. Les visité en 8 años, antes como emprendedor, le daba charlas, becas en los cursos de liderazgo. Ayer fui como presidente del partido El Camino Nuevo para estimularle a ver cómo nosotros empujamos una agenda de política pública que sea inclusiva, inclusive en cuanto a la democracia, porque no se siente representado. ¿Usted sabe cuántas personas con discapacidad hay en este país? 1.400.000 y pico de personas. Imagínense. ¿Y a dónde está el Estado, la mano amiga? ¿Dónde están las políticas públicas que vayan en auxilio de esa gente? Eso es un drama. Entonces, yo le dije a él que aspirara a alcalde de su comunidad, que él es de Barahona y viene 2 veces a la semana, para que comencemos cambiando su metro cuadrado, con una agenda de cómo partido asesorarle, ayudarle, con que podamos establecer estrategias, que él gane las elecciones y demostremos en pequeño, que yo creo en la descentralización del Estado, en los gobiernos locales, que por cierto, otro componente que dice este proyecto de modernización fiscal, que también para darle más recursos a los ayuntamientos. Tenemos que ser veedores después que esto pase, porque yo le puedo ¿Más decir, recursos a los ayuntamientos? Sí. pero con supervisión, claro, y el peso de las auditorías, porque sepa usted algo, no todo está perdido, don Luis. No, para claro. mí no ha sido fácil caminar 4 años todo el país, hacer un partido político sin recibir recursos del Estado, ni la ley al que se le ocurre es un partido aquí, tiene que con sus manos salir a construir. Y por eso esas imágenes que usted señalaba al principio, creo que nos dan un poco de credibilidad, metiéndonos en un mundo que tú dices eres político y te presenta, y es sinónimo de que eres un ladrón, un hablador, un sinvergüenza. Entonces, a la gente que nos está escuchando, abra su corazón, no tenga prejuicio con mi persona. Tengo 20 años formando el liderazgo, antes de ser político. 20.000 egresados gratis. Y por eso hemos tenido el concurso de mucha gente que forma parte de este partido, que somos, se lo digo, un club de decepcionados de un político que nos usó, no nos dio un espacio para crecer como líderes y nos hemos aglutinado aquí. Invíteme a tomar un café en su casa para nosotros explicarle la agenda que tenemos a favor del país. Vamos a ir a una pausa. De todas maneras, ya que usted menciona eso, ¿y por qué usted entonces si se diferenció? ¿Por qué terminó finalmente, no voy a decir formando un partido político, porque un partido político para hacerlo diferente, sí, pero por qué terminó entonces apoyando a un proyecto político, ya no el suyo? Y usted vio que yo hice referencia a que apoyamos al presidente, sí, porque veo en él una persona con criterio, que desea y tiene la intención y la firmeza de llevar a cabo una agenda para acometer soluciones a la política pública. Entonces, lo que yo no quiero es un oportunista, como la oposición política que anunció el PLD esta mañana, y Leonel Fernández, el expresidente, que tiene luces y sombras, que es amigo de todos, que esto era un bombazo fiscal, pero el presidente Leonel Fernández sabe que esta reforma era necesaria. Y lo que nosotros tenemos que cuidar, presidente, no es las próximas elecciones, presidente Fernández, son las futuras generaciones. Y para eso actores como nosotros jóvenes estamos aquí, para demarcar eso y ser serios y honestos con el país, respaldando al presidente Luis Abinader. Bueno, vamos a la última pausa y volvemos. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Decíamos que bueno, un sacrificio, pero bueno, el tema, la ley de cine, aquí no había ley de cine, aquí no se filmaba película, aquí nadie vivía de eso, eso no era una industria, eso no era un sector que retornaba. Bueno, pero de buenas a primeras tenemos toda una industria montada, muchísimos artistas vienen aquí y ya eso está produciendo qué sé yo cuántos millones a la economía, qué sé yo cuántos empleos, y resulta que ahora, que eso es lo que significa que es punto 48 de lo que... ¿Usted sabe cuál fue el problema con la ley de cine? Ajá. Que había un cashback, que algunos productores y empresarios se ponían de acuerdo para que yo te apoyo y tú me devuelves para atrás una parte del dinero. Falta de control y de gerencia, supervisión. Sí. Pero también recordar que en la ley de cine hay un fondo para el desarrollo del cine, lo citó el ministro de Hacienda. Lo que hay ese fondo que con estos recursos alimentarlo para crear y seguir sosteniendo. Pero nosotros tenemos también que pensar en los más necesitados. ¿Cómo es la calidad de la educación en este país? Pero los más, el tema los más necesitados tienen porque ahora la clase media le están dando por todo. Por donde mira, yo soy clase media, claro, y yo estoy feliz de pagar si a mí me dan servicio. Aquí el único componente, y lo digo de nuevo, el respaldo de nosotros como partido a la reforma es porque creemos en el presidente. Pero si al final es para que se roben los cuartos 2 o 3 políticos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea que hay que crear políticas públicas en los próximos años que den respuesta y que tengamos estabilidad macroeconómica. La seguridad social, por lo menos, ahora mismo, es más, había otra cosa, director, déme un chasecito, mira a ver si usted tiene ahí una cosa que decía, qué sé yo, qué cosa, que yo qué, vago, y después al vago, un bono. Sí, vi ese oye, eso es medio chabacán. Es más, no lo ponga, porque vamos un poquito a... Perdemos el criterio, el nivel de usted aquí. Exacto. Vamos, mejor dejémoslo, aguantémoslo. Pero el tema es que hay muchísima gente que lo que se está es fomentando la vacancia con, ¿usted sabe lo que hace con esos programas sociales. Tuve como una inspiración de Dios. Hace falta 32 Luis Abinader en el gobierno de Luis Abinader. Claro, porque el gobierno es solo.
El presidente relacionista público de su gobierno es él. Y yo le hice un llamado ayer a algunos de sus funcionarios. Dejen de subir fotos en Instagram, que este no es un momento para estar modelando. Claro. Esto es un tema serio que tiene el presidente. Y mire con la solemnidad que él recibió todas las reacciones y la información de la gente. O sea, y ha mandado las señales claras. No hay vaca sagrada en este gobierno. Yo lo que aspiro es que, como se ha dicho, que el gobierno, como ha hecho muchas veces, que ha echado para atrás algunas cosas, que escuche, que pondere. Y como es él solo el que está pensando aparentemente en el gobierno, él solo... La soledad del poder me preocupa con el presidente Luis Abinader. Que no piense solo, que se lleve de muchos consejos y previamente. Pues finalmente él es el que dice sí o no, si y él aguanta o no. Bueno, como se aguantó de que el ministerio, que están achicando, pero el ministerio de la mujer va. Yo quiero el ministerio del hombre ahora. De nosotros, ¿verdad? El de los hombres, sí. El de nosotros. Porque, señor, el ministerio de la familia. Y a esas feministas, todas esas mujeres que fueron a hacerle un micromeeting. Y entonces le echaron para atrás. No eche, lo que usted entienda, ya bien razonado, que no eche para atrás. Pero hay otras cosas que sí hay que oírlas. Hay que oírlas. Todavía estamos a tiempo. Que no se lleve como caña para ingenio. Pero tampoco, presidente, se deje chantajear de algunos sectores en este país que tienen su agenda. Siga usted escuchando. Ese es otro tema, porque aquí todo el mundo tiene su agenda. Exactamente. Ese es otro tema. Entonces, presidente... Cualquiera no está en los zapatos del presidente. Y el director volvió otra vez, que sí, que ya. Director, pues lléveselo, director. Glenny Morrison estuvo con nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Glenny Morrison estuvo con nosotros, el presidente de Camino Nuevo. Esta noche a las 11 vamos a repetir esta conversación. Nos vamos, nos vemos.